Uno. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos al curso teórico de pases, vibraciones y tratamientos espirituales, dictado desde Cartagena por nuestro hermano Álvaro Vélez Pareja. Hoy tenemos la clase número 9, la segunda parte de las técnicas del pase. Vamos a tener hoy una segunda jornada de estas técnicas del pase. Como toda reunión espírita, vamos a iniciar con una oración, así que les pido que me acompañen de pensamiento, emoción, sentimiento, para elevar a ese plano espiritual superior esa solicitud de sustentación, de apoyo, de ayuda, de guía, especialmente inspiración para nuestro expositor, que pueda expresarse de la mejor manera para transmitirnos eso que él ha preparado con tanto cariño, que todos nosotros seamos un auditorio preparado para recibir este mensaje que llegue a nosotros y que dé frutos, una mayor fe, un mejor comportamiento cada día. Muchas gracias y que así sea. Quiero también recordarles que están haciendo parte de este curso teórico de pases, vibraciones y tratamientos espirituales los grupos Fusenda de Barranquilla, Fundación Centro de Estudios Espírita Mies de Amor, la SEC, Sociedad Espiritista de Cartagena, los Sembradores del Camino de Bogotá, CESMAR de Santa Marta, Sociedad Espiritista de Santa Marta, y también se está uniendo el día de hoy el grupo Jesús de Nazaret de nuestro hermano desencarnado Dagoberto. Pues el grupo ha expresado el deseo de hacer parte también de este curso, así que bienvenidos todos, Dagoberto Reales, ¿cierto? Entonces, bienvenidos todos a este curso. Pues ya les estaremos pasando todos los videos, los links para que se pongan al día, y con los anteriores cursos también, el curso básico de doctrina espírita y el curso de la mediunidad, para que también se pongan al día con los cursos ya dictados. Bueno, muchas gracias a Álvaro Vélez por aceptar esta invitación y la palabra es tuya. Adelante. Gracias, saludos a todos, bienvenidos a la clase número 9 del curso teórico de pases, vibraciones y tratamientos espirituales. Hoy vamos a hacer un repaso para aclarar algunas dudas y afianzar algunos conocimientos sobre las distintas técnicas del pase, respetables todas, aunque de pronto en algunas ocasiones no se compartan, ya que los centros espíritas, las federaciones, las confederaciones tienen sus propios reglamentos, ¿no? Y sus propias preferencias y sus razones para utilizar ciertas técnicas y otras no. Habíamos visto en términos generales lo que es el pase magnético, el pase espiritual, el pase mixto, lo que llaman en otros ámbitos el llamado pase conjugado. Vimos el pase desucesivo, los pases llamados Pasteur, imposición de manos, pase colectivo, pase mediante el soplo. Hoy vamos a aclarar y ampliar algunos conceptos. Los tipos de pase vimos los frontales, posteriores, laterales, longitudinales, transversales, circulares, perpendiculares, dispersivos, imposición de manos, sencilla o doble, y la razón por la cual haya pases lentos o pases rápidos y cuáles sus efectos, cercanos o lejanos en cuanto a las manos sin tocar al paciente, fríos o calientes que llaman en algunos documentos, el soplo que se utiliza en el mundo espiritual, y también cuando aquí la gráfica de los pases frontales y los pases posteriores, su nombre y la gráfica lo indican muy claramente, y que incluso pueden ir combinados
los longitudinales a lo largo de la línea media del cuerpo del paciente, los circulares que tienen su función, los transversales que se dan como si fueran dos movimientos circulares cruzándose. Y también vimos los pases de limpieza, higienizantes, dispersivos, disolventes, pueden ser calmantes, pueden ser relajantes, equilibrantes, revitalizadores, curativos, desobsesivos, adormecedores, hipnóticos, regresivos, desvinculantes. Y estuvimos viendo, representado más que todo en unas gráficas, lo que es cada uno de ellos, lo que es el pase magnético, dado por los magnetizadores, el concepto del magnetismo, que en términos generales parte de la base de que el pasista o el magnetizador está actuando solo con sus propias energías. Sin embargo, puede haber intervención y participación y ayuda de los espíritus desencarnados sin que el magnetizador lo sepa. El pase espiritual, que es el dado por los espíritus desencarnados en una forma directa, aunque no lo sintamos o no lo hayamos pedido, puede tener ciertos efectos y aplicaciones importantes en momentos necesarios, y también pueden ser dados en el mundo espiritual de un espíritu desencarnado a otro en las ciudades espirituales. El pase mixto, que es una combinación de las energías magnéticas del pasista con la ayuda de los espíritus, una mezcla de energías que se utilizan preferentemente en los centros espíritas bien organizados. El llamado pase conjugado o pastel 1, que consiste en estas técnicas que fueron diseñadas en la Federación Espírita de Sao Paulo y que en un principio en Colombia se estuvieron aplicando, después tuvimos otros conceptos, variamos hacia otros sistemas y ellos tienen diversas explicaciones del porqué de todos estos movimientos de ir alternando la posición de las manos en determinados centros de fuerza, aplicado para perturbaciones orgánicas por el ambiente o por obsesión, lo que llamaban el Pastel 2, que es complementado, además del pasista, por una cadena de personas tomadas de las manos, y el llamado choque anímico o CA, pase CA, aplicado en casos de obsesión. Entre varias personas se da esta técnica. La imposición de manos, sencilla o doble, con una mano o con las dos. Vimos también el modelo de pase espírita que se está aplicando en la mayor parte de las instituciones acogidos por las Federaciones Espíritas de Colombia, explicado por Divaldo Pereira Franco. Estuvimos viendo que este pase tiene tres fases: la fase de dispersión, con pases rotativos en el centro coronario, seguido de movimientos hacia abajo, de 2 a 3 veces, a semejanza de pases longitudinales. Se repite la operación de acuerdo a la necesidad del paciente por un tiempo aproximado de 1.5 a 2 minutos. Esa secuencia de operaciones dispersivas da una idea de estar limpiando algo con las manos y envolviendo en ellas ese material recogido para enseguida tirarlo al suelo hacia delante o hacia atrás del pasista. Esto está en terapia a través de los pases, Proyecto Manuel Filomeno de Miranda, dirigido por Divaldo Pereira Franco, apoyado por 3 investigadores. Después una segunda fase, que es un reposo. Se trata de una simple pausa para cambiar de movimiento. Y tercera fase, donación. Se hace una imposición con ambas manos sobre el centro neurofluídico coronario a una distancia controlada y que no debe ser muy demorada para no provocar una irritación fluídica de quien recibe el pase. Estuvimos viendo eso incluso en un video que tiene varias versiones, porque el que estuvimos viendo, los textos están por encima de las imágenes, y hay otras versiones en donde no aparecen estos textos, pero está muy bien explicado allí. El pase dispersivo rotatorio alrededor de la cabeza, bajando las manos. Después
el reposo y después la imposición. Y en cuanto a los pases colectivos, hemos tomado esta descripción del libro Entre dos mundos de Manuel Filomeno de Miranda, recibido por Vivaldo Pereira Franco, y que también está narrado y colocado en el libro Pases a la luz del espiritismo de Simoni Privato y Carlos Campetti. Y dice así: a continuación, el expositor de la charla, esta es una descripción hecha desde el mundo espiritual, pero algo que está sucediendo acá a nivel de un centro espírita en el mundo material. Llamó a todos para la oración silenciosa, mientras enunciaba algunos nombres de afligidos para que las mentes emitieran vibraciones de salud, de paz y de fraternidad. Mientras esa labor se realizaba con unción y armonía que envolvía a todos, los portadores de mediunidad curadora y pasistas extendieron los brazos con las palmas de las manos en dirección al público, dejando que las energías de las cuales eran vehículos se exteriorizasen, o ellos mismos se transformaban en antenas captadoras transmisoras de las corrientes de vibración superior que invadían la sala, siendo canalizadas en dirección al público receptivo. Entonces, el pase colectivo, que también se utiliza este término en otro sentido, el pase colectivo en este caso consiste en que cuando hay muchos pacientes, los pasistas se ponen alrededor del público, ¿no? En los costados, al frente y en la parte posterior. Se hace una oración mientras los pasistas extienden sus manos con las palmas hacia el público y los espíritus hacen el resto. Por supuesto que el pasista está contribuyendo de una manera muy significativa y muy importante, manteniéndose en oración para que emita su propio magnetismo, ¿no? Sus propias energías aunadas o sumadas a la acción de los espíritus que están desplazándose por la sala, están reforzando la acción de los pasistas y en el fondo termina siendo un pase mixto porque hay combinación de las energías. Dice así: la operación se prolongó aproximadamente por 10 minutos, cuando las luces volvieron a su pujanza y tuvo lugar el cierre. Pude notar que los participantes del ágape espiritual se encontraban abastecidos de fuerzas fluídicas y sus campos periespirituales exteriorizaban los variados colores de los cuales se constituían. Pases a la luz del espiritismo, libro Entre dos mundos, Manuel Filomeno de Miranda. Entonces vemos que esto es lo que se llama pase colectivo. En otras instituciones llaman pase colectivo es cuando hay un público grande y no hay suficientes pasistas. Entonces el coordinador de la actividad o el adoctrinador o el que está dictando la charla o la explicación hace una oración y pide a los espíritus invadir de energías benefactoras y saludables a todo el público. Indudablemente los mediums también en esta variante ven cómo los espíritus van dándole pases individuales y colectivos a las personas que están allí. También podemos constatar que los videntes pueden ver en la actividad de pases normal o cuando se está dictando una conferencia, una charla, un curso, una exposición, cómo los benefactores espirituales aprovechan el ambiente que se forma, ambiente positivo y saludable, para ir dando pases, como pases directos, ¿no? De los espíritus. Aunque después la persona pase a la sala de pases o reciba la visita, la presencia de un pasista delante de él, pues los espíritus están viendo más profundamente las situaciones orgánicas y espirituales de los asistentes, pues saben qué energía, qué vibración, qué tonalidad de energía, en qué parte del cuerpo físico o del cuerpo periespiritual o en qué centro neurofluídico
ejercer su acción. El tema de los pases en la reunión mediúnica, también este párrafo sacado del libro Pases a la Luz del Espiritismo, dice que, porque muchos se preguntan, ¿una reunión mediúnica es solo una reunión mediúnica? ¿Cómo puede haber pases allí? ¿Para qué se utilizan si hay una actividad de pases distinta? Si es solo mediunidad. Y dice, la preparación de los mediums antes de la reunión mediúnica, así como la oración y la lectura y el estudio edificante que anteceden a la práctica durante la reunión, dificultan la atracción y absorción de fluidos negativos por los participantes encarnados, lo que puede dispensar la aplicación de pases en ellos al inicio de los trabajos. Esto lo que quiere decir es que si hay un ambiente de oración, de estudio, de lectura y de buenos propósitos, esto va a dificultar que haya un manejo de energías negativas en el ambiente. Es decir, que toda esta actividad de por sí ya constituye un ambiente positivo que puede beneficiar a los que están allí. Pudiera no haber pases, ¿no? Pudieran no ser necesarios. Durante la práctica mediúnica, los pases son herramientas importantes de trabajo. Entonces, esta es la otra cara de la moneda. Sí pueden ser utilizados, pero en casos específicos. En caso de necesidad, deben ser aplicados por el dialogador o esclarecedor durante el diálogo con el espíritu que se comunica, o por el pasista mediante indicación del dirigente de la reunión mediúnica. Es decir, que generalmente estos tipos de pases dentro de una reunión mediúnica se utilizan en aquellas que son para espíritus necesitados, espíritus sufrientes o espíritus obsesores, porque puede haber una incorporación de una de estas entidades que se puede mostrar agresivo, se puede mostrar fuerte, causando incomodidad, digamos que utilizando un vocabulario fuerte, gesticulando, y en ese caso, pues ya por experiencia, el director de la reunión, el coordinador de la actividad de mediúnica, sabe que es un momento oportuno de darle pases a esta entidad. Muchas personas se preguntan, pero ¿cómo le van a dar pases a una entidad desencarnada? Si ahí lo que le están dando pases es al medium, ¿no? Vamos a ver que sí son efectivos, porque las energías van a llegar por igual, tanto al medium, el medium se va a beneficiar de ese pase. Y las descripciones que hacen los mismos espíritus, que las propias entidades, cuando son agresivas y se les aplica un pase, este pase los tranquiliza, los calma o puede neutralizar su acción, ¿no? En un momento dado. Y si es un espíritu sufriente que está mostrando angustia, desesperación, digamos, imposibilidad de manifestarse y cualquier otra de estas expresiones psicológicas o emocionales negativas, requiere de una ayuda, una revitalización. Entonces, en ese caso, el director de sesiones mediúnicas indicará el momento de dar el pase. Si no es necesario, no lo indica, e indica quién debe dar el pase. Entonces, son factibles los pases. También puede haber otra tercera situación, que es que después de haber recibido una entidad sufriente o un espíritu obsesor, de pronto puede suceder que el medium sienta una dificultad para desembarazarse, ¿no? de los fluidos densos que la entidad dejó. Debe manifestarlo al director, y el director en ese momento indicará a uno de los pasistas. Recordemos aquella clase que vimos en el curso de mediunidad, curso teórico de educación mediúnica, los componentes de una reunión mediúnica. Hay un director de reuniones, hay un subdirector o director auxiliar, el equipo de medios y el equipo de auxiliares, entre los cuales es conveniente que hayan uno o dos pasistas o dos o tres pasistas que puedan ayudar en un momento dado a aplicar un pase, tanto a un espíritu comunicante
como a un medium que de pronto no se está sintiendo bien. Igualmente, los espíritus desencarnados pueden aplicar pases directamente sobre el director, sobre un medium o sobre uno de los pasistas igualmente. O sea, un pasista a su vez, si el mundo espiritual ve que necesita un refuerzo, le pueden dar un pase. Entonces, los pases dentro de las reuniones mediúnicas, eso sí, no debe constituirse en una costumbre fija que pudiera generar un ritualismo, un, un hábito, en donde esto se vuelva como una rutina de que hay que dar pases dentro de la reunión mediúnica. Normalmente no, pero sí es bueno que hayan uno o dos pasistas disponibles. Y los espíritus a su vez también pueden aplicarlos como hemos visto. Bueno, entonces aquí está representado. Hay una entidad que está colocando su mano sobre un adoctrinador y a su vez está ayudando a controlar a través de una onda mental. Él le está hablando a la entidad, ¿no? Entonces, en todos estos empalmes y enlaces que se hacen dentro de una reunión mediúnica, digamos que los espíritus saben a quién aplicarle energía, en qué momento y con qué características. También siempre genera inquietud esto del tema del pase a distancia, en donde dicen que debe haber una conexión en el mismo instante del pasista con el paciente que está en su hogar esperando que le llegue el pase. Pero sin embargo, no hay potencial humano que sea capaz de hacer una transmisión de pases mixto, que salgan energías magnéticas del cuerpo del pasista que está acá, que no se entiende cómo estaría haciendo un movimiento y que sus energías no son tan sutiles como para salir del recinto, viajar varios kilómetros en medio de un ambiente de una ciudad, llegar hasta un hogar en donde no se sabe qué ambiente hay, penetrar en ese hogar y además producir un efecto. Y también dicen, no, pero es que aquí yo senté a un familiar de él y le di pases al familiar para que la energía le llegara. En la energía ya se sabe que se queda en el organismo del que está allí sentado y no el que está allá a nombre de él, ¿no? Entonces lo que funciona realmente son las llamadas vibraciones o radiaciones positivas a distancia, en donde ya hay un equipo formado dentro del centro espírita y se forma un potencial, emisiones positivas de la mente y del corazón de todos los que forman el grupo o el equipo, energías que son recopiladas y canalizadas por una multitud de espíritus benefactores que las hacen llegar hasta el hogar y las aplican a la persona o en donde ella se encuentre. Allá hay una salvedad, que es que si el paciente no está receptivo, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo unas vibraciones por un muchacho drogadicto y en el momento él está bajo la acción de la droga, no va a haber un mayor efecto, porque tiene que haber también una disposición de parte del paciente que desea la curación o que está en el momento, está receptivo en su hogar, está acostado, está relajado o le han hecho una oración por sus familiares que lo están acompañando. E indudablemente, y no es falta de caridad, sino que nosotros somos conscientes de que la oración tiene su efecto, su potencial, las vibraciones. Es uno de los principios de la doctrina espírita, vibrar, orar por los demás. Y cumplimos con hacerlo. Pero siempre y cuando la persona a su vez esté poniendo de su parte y esté receptiva, porque a veces no están receptivas y pueden estar incluso en una actividad contraria. Sin embargo, no vamos a dejar de orar por esa razón, pero sí hay una lógica desde el punto de vista de la física de las energías, de que hay un emisor y un receptor y que tiene que haber
un mínimo de sintonía entre el que emite y el que recibe. Por eso hay algunas actividades de vibraciones en donde se le dice a la persona por la que se va a pedir que está enferma y se le dice que a X hora, tal día, esté acostado, esté relajado, haga una oración, relajación física, relajación mental, ponga un vaso de agua o una jarra de agua, y eso facilita la efectividad de estas oraciones. El pase fuera del centro espírita, ya habían preguntado, habían comentado. Digamos que en un hogar, ya lo hemos comentado en 2 clases anteriores, si hay una necesidad, si hay un enfermo, un niño, un anciano, un recién operado, alguien que no puede ir al centro espírita, se pide, se hace la solicitud al respectivo centro espírita, carta dirigida o pedido hecho a la directiva, y la directiva dispone. Los pasistas o el pasista que va a ir, no es recomendable que vaya solo, porque él va a penetrar en un ambiente que de pronto no es adecuado o que puede ser adverso, o que pueden haber entidades allí no recomendables perturbando al enfermo, porque no por el hecho de que la persona esté enferma no vaya a tener obsesión o perturbaciones, puede tenerlas, puede no tenerlas. Todo va a depender de las condiciones de cada uno de nosotros. Por lo tanto, se recomienda que en un caso de necesidad en donde un hogar solicita que el centro espiritual envíe pasistas porque son simpatizantes o son creyentes o son espíritas, digamos que vayan acompañados y que esto va a fortalecer y se van a apoyar el uno al otro, van a hacer su oración, van a formar su circuito de protección, su cúpula de protección, van a ir acompañados por entidades benefactoras y allí se va a aplicar el pase. Y igualmente, pues los espíritus pueden, como hemos visto, ir a los hogares y a los hospitales a dar pases. Entonces, todas estas recomendaciones van saliendo de la experiencia a lo largo de los años. El llamado autopase, ya vimos que lo que termina siendo es un baño fluídico, ¿no? La oración produce un prodigioso baño de fuerzas, dada la vigorosa corriente mental que atrae. Con la oración, los pasistas expulsan de su propio mundo interior los resabios de sus actividades diarias y absorben del plano espiritual sustancias renovadoras, base a la luz del espiritismo. Entonces, no es absolutamente necesario que un pasista tenga que realizar las mismas técnicas que le aplican a otra persona, ¿no? Porque es muy difícil que él mismo, estando en un momento necesitado, a la vez pueda ser un donador. Es una especie de contrasentido. Respetamos quienes lo hacen, ¿no? El llamado autopase. Pero igual, pero mejor le va a valer y es más razonable una oración pidiendo las ayudas y los espíritus se la van a llevar, los espíritus benefactores, y van a producir en él un baño fluídico. Él ahí va a ser un receptor, no receptor donador al mismo tiempo. En todo esto hay que aplicar la lógica y el sentido común. Y el pase virtual que han seguido preguntando también se convierte en un baño energético, ¿no? En un baño fluídico renovador, porque la persona, no sé si han visto algunas páginas de internet de Brasil, de algunas instituciones que ofrecen el pase virtual, ponen una música, la persona se conecta, se sienta frente al computador y la música suave, la voz de una persona que coordina, una voz agradable, le va indicando cómo relajarse, cómo respirar, encomendarse a Dios, a Jesús, a los benefactores. Y no hay una persona del otro lado de la línea
ejerciendo un pase. Son los espíritus que llegan al puesto, porque hasta donde se sabe, no hay pases magnéticos que viajen por el Wi-Fi o por el cable del computador y salgan de la pantalla hacia la persona. No, son los espíritus que por la oración, la vibración y el pedido llegan al lugar donde la persona está y puedan aplicarle un pase espiritual directo. Es como hacer una oración con pantalla o sin pantalla. Bueno, entonces concluimos la clase de hoy. Bueno, tenemos tiempo suficiente para adelantar un ciclo de preguntas y respuestas. Adelante. Bien, hay unas preguntas ya en el chat. También las personas que quieran preguntar pueden escribir o pueden alzar la manito virtual. Dice, ¿a qué se debe que el divino Maestro Jesús no realizó ninguna técnica de pases energético para poder realizar las diferentes ayudas espirituales o de las diferentes curaciones patentes o reales que hizo, ya que él realizaba todo esto únicamente con su mirada y con una simple imposición o toque de sus manos? Mientras que en los centros espíritas se requiere realizar varios movimientos o diferentes técnicas para poder lograr una ayuda espiritual o curativa. Rubén. Bueno, ya lo hemos comentado en las clases anteriores, que se debe al nivel evolutivo que tiene Jesús de Nazaret, es guía, modelo y conductor de esta humanidad, y nosotros, espíritus atrasados, inferiores y, digamos, comprometidos, espíritus llenos de imperfecciones y de defectos, aunque también podamos tener ciertas cualidades. Nuestro potencial no es como, no se compara ni por allí con lo del Maestro Jesús de Nazaret, el guía y modelo y conductor de la humanidad, que tenía un potencial en su grado de perfeccionamiento y elevación espiritual tan inmenso, tan grande, que manejaba la materia y conocía todos sus pormenores, tanto de las leyes físicas como de las leyes espirituales. Entonces, su inmenso amor, su inmensa sabiduría, su inmenso poder vibratorio dispensaba de todas esas técnicas que nosotros acá, los encarnados imperfectos, sí tenemos que utilizar para ayudarnos, ¿no? Entonces, bastaba su mirada, bastaba su palabra, una orden verbal, un gesto o una imposición de sus manos, como está descrito en el Nuevo Testamento, digamos, y les imponía las manos, ¿no? Las manos. Entonces, los artistas de la Edad Media y del Renacimiento representaron ese gesto porque nadie tomó esa foto. Digamos, ponían Jesús colocando una o las dos manos sobre las cabezas de los niños, de los ancianos, de los enfermos. Entonces, la respuesta es lógica y clara. Por el nivel evolutivo, la gran distancia que hay entre Jesús de Nazaret y nosotros, que sí necesitamos de todas esas técnicas que también obedecen a leyes de la física del manejo de las energías y de los fluidos. Dice, un espíritu sufriente, ¿cómo se beneficia más para poder recibir una ayuda energética? ¿Por intermedio de la aplicación de un pase en el mundo espiritual o estando incorporado en un medio? Va a depender mucho de las circunstancias y condiciones y situaciones de cada espíritu. Hay espíritus que tienen unas condiciones, o espíritus de mediana condición, que están un poco estables, un poco recuperados, que son llevados en grandes cantidades. Está descrito en los libros de Manuel Filomena de Miranda, los libros dictados por Andrés Luis, como en la colonia no solar, nuestro hogar. Hay grandes e inmensos pabellones en donde los espíritus aplican pases directamente sobre los desencarnados en distintas situaciones, ¿no? Pero hay espíritus
que no están allá en esas ciudades del mundo espiritual, no están hospitalizados, no están en los puestos de socorro, están en el umbral denso. Las colonias espirituales están en la periferia del umbral superior y que en nuestro plano contiguo, a nuestro alrededor o en las calles, en los sitios públicos, hay espíritus necesitados y sufrientes en peores condiciones. Y que los pases que le dan en el mundo espiritual no les hacen mayor efecto, dada su densidad periespiritual y dadas sus condiciones morales, mentales y emocionales, psicológicas, que requieren de un fluido o de una energía más densa. Entonces, los espíritus encuentran campo propicio en los centros espíritas para llevar a estas entidades y producir el fluido mixto, las energías mixtas de la energía de los espíritus con la energía de nosotros los encarnados, que producimos un magnetismo que los espíritus no tienen, porque ellos no tienen cuerpo físico, sino cuerpo energético. También obedece a la lógica. Entonces, lo llevan a un centro espírita y les dan pases. Y en algunos casos requieren de la incorporación para que el espíritu se beneficie de los fluidos del medio, que también lo atemperan, lo calman, lo tranquilizan, lo estabilizan. Y además el pase que le da el pasista. Todo esto produce un efecto diferente, ¿no? Entonces todo va a depender de la situación de cada espíritu. Bien, dice Edinson. Bueno, al revisar el pase del pasista, ¿cómo sabe que está transmitiendo las buenas energías? ¿O cómo saber si está siendo asistido? ¿El pasista debe sentir algo? Puede sentir, pero no siempre. Hay pasistas que son conscientes y tienen una sensibilidad, e incluso si el pasista además es medium, pero no es, como hemos visto, no es necesario que sea medium. Pero hay pasistas que tienen una mayor sensibilidad a las energías espirituales y sienten como hay un flujo de fuerzas benéficas penetrando por lo alto de su cabeza, por su centro coronario, y sienten la energía que se transmite por sus brazos y sus manos. Y hay pasistas que no sienten sino de vez en cuando. Él, en el momento, el pasista que no siente las energías, él, digamos que confía en que está en un ambiente positivo y que hay buenas energías que están enviando a los espíritus. Pero su obligación, la obligación del pasista es el estar en buenas condiciones de salud, salud física, salud mental, salud verbal, salud psicológica, emocional y de conducta para ser cada vez mejor instrumento. Entonces, la mejor garantía que puede tener un pasista es él estar generando buenas energías y no preocuparse tanto si las sintió o no las sintió, sino él dar las condiciones positivas. Si está en un centro espírita organizado, seguramente va a haber buenas ayudas. Dice Pelli, Bell, ¿podemos pedir hacerle pases a algún familiar desencarnado? Bueno, no le vamos a indicar al mundo espiritual qué hacer, ¿no? Decirle, sí, claro, es un deseo muy loable que yo quisiera que a mi abuela, a mi abuelo, algún familiar, un padre, una madre, un hermano, un sobrino que desencarnó, pedir que los espíritus vayan, porque entiendo que está preguntando es por los desencarnados, ¿no? Así es. Pedirle que vayan a darle pase. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué conocimiento tenemos nosotros para saber si una persona necesita base cuando de pronto puede estar en buenas condiciones, puede estar ocupado, puede estar en no condiciones, puede estar en estado de perturbación en el umbral, hasta puede haber reencarnado y no lo sabemos? Entonces, no tenemos ese conocimiento, no tenemos esa sabiduría para estarle indicando a los espíritus qué hacer. Ellos saben qué hacer en cada caso. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Orar por esos familiares desencarnados con sinceridad, y el mundo espiritual sabrá si hacerle pase o hacerle tratamiento
o hacerles adoctrinamiento, esclarecimiento o un traslado o cualquier otro tipo de ayuda. Entonces, la oración es lo más indicado. Dice, considero que Enrique Benedetti, considero que la imposición de manos es algo innato en la persona. Solo se requiere que tenga idoneidad y una alta aceptación moral. No se requiere que sea la persona espírita. Esa es como una afirmación que dice Enrique. Sí, es una de las conclusiones que se puede sacar, ¿no? Basta que la persona sea idónea, sea buena persona, tenga cierto nivel de conocimiento y de salud, y puede ser de cualquier doctrina, de cualquier filosofía, cualquier eh, creencia, eso sí, espiritualista, y que tenga idea de que esto existe para que su buena voluntad, su buena intención se traduzca en transmisión de buenas energías. Entonces, no es necesario que sea absolutamente espírita. Álvaro, yo he presenciado pues algunas veces una reunión de paces que algunos medios se excusan diciendo que no están aptos, pero a veces de pronto la reunión es muy numerosa y hay muy pocos pasistas. Entonces, pues sabemos que si uno no está en condiciones, debe excusarse. Sin embargo, ¿cuál sería ese límite? Porque y que de pronto no vayamos a entrar nosotros a hacer permanentemente excusas porque, bueno, el medio no se puede aislar del mundo, tiene que tener un día normal de trabajo y todas estas cosas. O sea, ¿cuál es el límite entre una verdadera excusa y una pseudo excusa, digamos así, para no dar un pase? Efectivamente, ese límite no lo conocemos. No hay un libro que lo diga, no hay un curso, no hay una conferencia que haya dicho cuál es el límite, ¿no? Indudablemente que el pasista, si llegó a ser pasista, es porque hizo toda la trayectoria, los cursos y el conocimiento. Y el pasista puede saber que lo que está es un poco cansado ese día, ¿no? Pero que su día fue bueno, no pensó mal, no habló mal, no tuvo un momento de ira, de cólera, de violencia o de vicio, sino que no se siente completamente bien, tiene un poquito de cansancio, siente que le falta el alimento, etcétera, cosas leves. Entonces, eso lo va dando el tacto, ¿no? La experiencia, el conocimiento de cada pasista, que puede considerar si lo que le impide dar el pase es algo grave o severo o importante, o si es algo leve que no se convierta en una excusa. Por ejemplo, un poquito de cansancio, puede estar allí orando, preparándose, y de pronto al rato ya se siente un poco mejor y los espíritus vienen a reforzar esa carencia. Pero si ha sido una alteración severa, entonces, por el concepto de que hay pocos pasistas, pero yo hoy tuve una pelea, una discusión, una caída, etcétera, digamos, como hay pocos pasistas, entonces yo me voy a quedar callado y voy a dar pases, ¿no? Entonces, la persona es muy responsable, el pasista tiene conocimiento, experiencia, trayectoria, sentido común y lógica, y determinar, ¿no? O en caso dado, si confía con el director de la actividad o el presidente del centro, consultarle. La razón por la que yo hoy no me siento por dar pase es porque me pasó esto. Entonces, de pronto ya ahí el director, ahí hay otro concepto. Y yo dije, no, pero eso no es grave, o sea, puede dar pase. Entonces, todo es muy relativo. Bien. Dice, siendo el fluido universal la fuente principal de las energías que se pueden transmitir a la persona enferma y se canalice por intermedio del pasista al paciente, colocándole las manos en el centro coronario únicamente, ¿no sería esto suficiente para ayudar al paciente sin necesidad de realizar la técnica que se aplica en el momento actual? Esto sería posible
desde el punto de vista del grado de elevación, es la misma respuesta a la anterior sobre Jesús, ¿no? Que el potencial nuestro, y lo explicó Divaldo, no es tan elevado como el de Jesús para solamente imponer las manos, sino que nosotros necesitamos de hacer una cierta dispersión previa, una dispersión de fluidos que están acumulados en la parte superior del aura, del campo mental, y en el centro coronario, en el centro frontal. Entonces necesitamos despejar como esa nube de energía que puede traer la persona, pero si viene un espíritu de gran elevación, él seguramente va a imponer sus manos y su potencial vibratorio va a ser tan fuerte y tan intenso que su sola presencia va a dispersar. Pero la indicación es esa, que siendo nosotros imperfectos y no teniendo el potencial de los espíritus elevados, necesitamos hacer este movimiento de dispersión. Pero en un momento apremiante, porque he visto así, he visto casos en donde la urgencia amerita que la persona sencillamente imponga una mano, ¿no? O porque el sitio en donde está no se presta para estar haciendo ese movimiento rotatorio sobre la cabeza, etcétera. Un accidente, una cuestión así, que uno pueda imponer las manos. Podría hacerlo, pero lo que hay que entender es que la dispersión es porque no tenemos el potencial. Despejar un poquito el campo, limpiar un poco antes de aplicar la energía. Bueno, sigue Peggy con el tema al familiar desencarnado, que si ese familiar ya reencarnó, le llega ese pase que se ha pedido por él, aún estando encarnado, aún estando ya reencarnado. Sí, efectivamente. Pero lo que no hay es que enfrascarse en que sea un pase como tal, ¿no? Como una técnica que el espíritu va a ir, ¿no? Sino orar por esa persona. Y si está encarnada, le va a llegar. Indudablemente el mundo espiritual es muy sabio y benévolo y sabrá el tipo de ayuda, esté encarnado o desencarnado. John Rodríguez, ¿cómo se sabe que el medium tiene autorización para dar el pase? Gracias. Bueno, en este caso, quien da la autorización acá entre los humanos es el director de la actividad de pases, el coordinador, la directiva. ¿Por qué son los que dan esa autorización? Es porque conocen a la persona, porque ese pasista tiene 4, 5, 6 años de estar preparándose. La institución ven que tiene condiciones, las condiciones mínimas de salud física, mental, psicológica, emocional. Ha hecho todo el aprendizaje, siempre lo repito, el curso de introducción a la doctrina, el curso de formación doctrinaria, el curso de formación de trabajadores, el curso de educación mediúnica, el curso de bases. Entonces ya la directiva y los directores o coordinadoras de esa actividad conocen a sus pasistas y los introducen o los inscriben en el equipo de pasistas. Y si notan que hay una desviación, porque en el camino pueden haber eventualidades de que la persona dejó de tener condiciones, lo excluyen del equipo. Entonces acá a nivel de los encarnados, de los humanos, digamos que son los directivos los que conforman el equipo de pasistas y están autorizados para dar pases. Álvaro, ¿cuándo crees tú que es conveniente la aplicación de pase colectivo? Es decir, si la asamblea es numerosa, o sea, los pacientes son numerosos, o, o en algún momento específico, alguna situación especial, para que se dé el pase colectivo y que no se dé eh, personal por parte de los medios, individualizado, pues.
Bueno, debo decir que nuestra institución y otras instituciones que he visto haciendo la actividad del pase, no he visto que se haya dado un pase colectivo como está descrito en estas obras de Manuel Filomeno y de André Luis, que los pasistas se ponen alrededor de la sala del público, al frente, detrás y a los lados y extiendan sus manos sobre el público. Nunca lo he visto. Está descrito, existe, ¿no? Pero determinar esto es por la cantidad numerosa de un público y la cantidad suficiente de pasistas. O sea, cuando es demasiado, utilizan esta técnica, ¿no? También he visto y hemos pasado por la experiencia de un público numeroso con pocos pasistas y se colocan las sillas en las conferencias públicas, se ponen las filas aún en una distancia suficiente para que después de la charla, la conferencia, los pasistas vayan de puesto en puesto, aplicándole el pase individual y la tarea se extiende, ¿no? Se demora con 3 pasistas, 4, 5 pasistas, uno coge cada fila, ¿no? Cada hilera. Hay otras instituciones en donde el pase lo hacen en una sala aparte, la sala de pases. Los pacientes van pasando de 5 en 5, de 10 en 10, según el número de pacientes, y les van dando su pase. Entonces, esta pregunta y esta respuesta tendrían que darla quienes acostumbran a practicar este tipo de pase colectivo. Lo que nosotros llamamos pase colectivo es cuando no hay pasistas o hay 2 pasistas para un público de 30 personas. Entonces decimos, hoy vamos a hacer pases colectivos, pero lo que hacemos es una oración para pedir que los espíritus vengan a dar el pase. Entonces, pienso que cuando hay mucho público y no hay suficientes pasistas, pues, pero tampoco pueden ser muy pocos que se vayan a rodear al público. Son los que podrían determinar esto, pero también hay que aplicar el sentido común en cada uno de estos casos. Bien, ¿se le puede dar pase a los animales? Sí, claro, incluso recordemos que la filosofía oriental el tema de la acupuntura, hemos visto textos en donde están descritos los puntos de acupuntura de muchos tipos de animales, porque ellos consideran que también tienen su cuerpo energético, su cuerpo fluídico, sus chakras, ¿no? Sus centros neurofluídicos. Y en esos mapas son muy detallados, ¿no? Los puntos de acupuntura para un gato, un perro, un elefante, un caballo. Y lo utilizan en esta filosofía oriental, ¿no? Y también hay personas que aplican magnetismo a sus animales y les dan pases. Pero en los centros espíritas no se aplican pases a los animales. No conozco centros espíritas en donde se permita esto, pero no se descarta que no se pueda hacer, ¿no? Que no se pueda, una persona le puede dar pase, su magnetismo a los animales y tampoco se descarta que puedan haber espíritus allí. Lo que sí que debe quedar claro es que en los centros espíritas no se dan pases a los animales. Bien. Si una persona ha tenido un mal día y tiene ansiedad, puede buscar en YouTube el pase virtual para lograr calma y esto es efectivo. Bueno, yo diría que no es necesario que entre a YouTube, ¿no? Sino que haga su lectura del Evangelio, su oración, se recoja en su casa, ponga su vaso de agua y haga el pedido y va a recibir la ayuda, ¿no? Sin embargo, si la persona conoce este método, podría buscar esa ayuda. Pero allí lo que va a tener la ventaja es que lo que está grabado, porque es como una grabación, lo puede ayudar a relajarse y a disponerse. Pero aún sin grabación, podría hacerlo, pedir y se os dará. Elevar el pensamiento a Dios, a Jesús, a su ángel de la guarda, a su espíritu guía, sus protectores, espíritus benefactores, relajarse y recibir las energías. Entonces ya eso queda a voluntad de cada persona, pero los espíritas
no recomendamos porque no es una costumbre, no estamos acostumbrados, no lo usamos el pase virtual. John Jairo Rodríguez, ¿puede llegar el caso que algún paciente no deba recibir los pases y en qué situación? El caso de un paciente que no deba recibir pases. Bueno, recuerdo a la directora de pases de la Federación Espírita de Sao Paulo, María Aparecida Carbati Cidiña, era profesora en aquella escuela, que fue la que nos visitó por primera vez y trajo todas esas técnicas de Pasteur, pase espiritual, pase conjugado, choque de amor y todas esas técnicas, y pases de sol sucesivo. Decía que a las embarazadas no se les debería dar pases de sol sucesivo, porque el ambiente a que se expone, en donde pueden haber también espíritus obsesores, etcétera, el tipo de energía que se maneja en una actividad de desobsesión no es conveniente para el reencarnante, para el espíritu reencarnante que está vinculado a ella. Fuera de este caso, no había otra contraindicación, ¿no? En el sentido de que solamente en este caso a una embarazada no se le diera pase de sucesivo, sino un pase espiritual simplificado. Pero los demás necesitados, pues, hasta donde yo sé, no hay contraindicación de un pase. Puede haber contraindicación nada más en el sentido de demorar demasiado las manos en un centro neurofluídico, como vimos en el proyecto Manuel Filomeno de Miranda, para no causar una irritación energética de ese punto. Hasta allí puedo responder, ¿no? Bien, Lucy Cárdenas nos dice que tengo una hija obsesada y tuvo una crisis. Como estaba viendo lo de los pases, me levanté y le di pases y logré sacarla de la crisis. Gracias por la orientación. Ah, muy bien, entonces hay que orar por ella, que te pase el nombre, estaremos orando por ella para que se complemente la ayuda espiritual y pedir, tanto en el caso de ella como todos los familiares que tengamos con perturbaciones, que sean llevados al mundo espiritual en la noche por espíritus benefactores que le sigan haciendo todos estos tratamientos desobsesivos y equilibrantes. Edinson dice, he visto en algunas secciones de pases donde el pasista al terminar indica que alguno de los participantes, que no es el paciente, le dice que siente mucha energía de su parte, sin al que se lo dijo lo sintiera. ¿Esto es real? ¿Me repites la pregunta? Sí, está un poquito enredada la. He visto en algunas secciones de pase donde el pasista al terminar indica que alguno de los participantes, que no es el paciente, le dice que siente mucha energía de su parte, sin al que se lo dijo lo sintiera. ¿Esto es real? Es así un poquito, está un poquito. O sea, que siente energía en el ambiente. Bueno, digamos que no es muy apropiado, aunque esto puede suceder de que una persona después de una actividad de pase vaya y le diga a uno de los pasistas, te sentí muy buenas energías, tú emites muchas energías, pero ya sabemos que estos son halagos que pueden envanecer al pasista, ¿no? Pero es muy difícil a veces controlar que una persona que no conoce mucho, que no tiene esa formación, no quiera congraciarse de pronto con un pasista diciéndole te sentí muy buenas energías, para no exaltar el ego del medium o el ego del pasista. Pero repito, como las personas que asisten no son espíritas, entonces existe esa tendencia de hacer estos halagos y estas exaltaciones
pero no son apropiadas. Y el que las escuche, el pasista, pues que las tome con naturalidad y no por eso se sienta exaltado, ¿no? O enorgullecido porque le hayan dicho que tú emites muy buena energía. Entonces, gracias, pero las energías vienen de lo alto. Álvaro, ¿qué Bueno, decirle a las personas que de pronto están esperando que el pase se lo dé a Álvaro Vélez y que no se lo dé a Abel Prasca, que quisiera que se lo diera a Álvaro porque confía más en Álvaro y no en Abel? ¿Qué decirle a esas personas? también está contraindicado o no recomendado en el libro Directrices de Seguridad de Divaldo Pereira Franco y el José Raúl Teixeira, que no se deben alimentar estas expectativas ni estas expresiones y preferencias, y que los pacientes hay que educarlos y decirles que todos allí están por igual y que no son ellos los específicos donadores de estas energías, ni responsables, digamos, directos como una facultad, como si fueran todopoderosos, de que son los que hicieron la curación, la sanación, sino remitir todo el crédito al Maestro Jesús y a los espíritus benefactores, ¿no? Y entonces hay que tratar de evadir y no estimular estas expresiones de que yo prefiero el pase de X o de Y persona porque, porque me gustan más sus pases, el pase de Álvaro no se le sintió y el que le dio a Abel sí se sintió, por ejemplo. Se ven todas estas situaciones, pero no debemos congraciarnos ni estimularlas, ¿no? Y concluimos con la pregunta de Nancy Aguilera. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Realmente lo mío no es una pregunta. Eh, Quería complementar experiencias que hemos tenido. A la pregunta de Edison, no sé si yo se la interpreté de esa manera. Él hacía pregunta que si de pronto la persona que no está recibiendo el pase tiene alguna sensación, ¿cierto? Nosotros en el grupo, el trabajo que hacíamos, o sea, hacíamos pues cuando teníamos la presencializada, es que teníamos el espacio donde se hacían los pases. Pero los demás personas que están en el grupo, que están en el otro salón, pues deben mantenerse en silencio, concentrados. Quiere decir que la actividad vibratoria, espiritual, la ayuda, está presente ahí todo el tiempo. Entonces muchas veces se presentaba la ocasión en que alguna de las personas que ya había pasado a recibir el pase, al sentarse, comenzaba a manifestar ciertas sensaciones. Cuando se cerraba, terminábamos de hacer los pases, se preguntaba si alguna de las personas presentes tuvieron alguna experiencia que quisiera compartir con el grupo. Y muchas personas que ya habían pasado por el pase, o que antes de pasar a recibir el pase manifestaban. Es que sentí como un calorcito, que vi como una luz al lado mío, que expresaban una serie de cosas. Entonces, de experiencias que habían experimentado durante la sesión. Entonces, ¿cuál era la respuesta? Pues la respuesta era que de todas maneras, como estábamos todos unidos en pensamiento, en sentimiento, en esa actividad, pues el mundo espiritual nos estaba acompañando. Entonces, no solamente el mundo espiritual va a estar enfocado o en el salón donde se están recibiendo los pases, sino todo el espacio donde nos encontramos reunidos. Entonces, no sé si era por ese lado que quería hacer el comentario. Podemos recibir toda clase de sensaciones dependiendo del nivel de sensibilidad que tenga la persona. Entonces, Sí, efectivamente. Eso no quita que una persona, después que recibió el pase o alguien que no lo recibió, en otro local, si es posible también, pueda sentir las energías por el ambiente, como ha dicho Nancy, el ambiente y el acompañamiento de espíritus benefactores. Bueno, muy Bueno, bien. Concluimos por hoy y nos vemos el próximo viernes con el primer ciclo de preguntas y respuestas, un breve repaso de los puntos importantes. Y los esperamos el viernes. Vamos a